Hola, Luis, ¿me copias? Sí, Doc, ahora sí se lo escucha. Ah, ya, listo, ya. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a hablar hoy día del diagnóstico de salud fetal, donde vamos a centralizar algunos de los puntos importantes que ya hemos ido avanzando en el transcurso de las semanas. Entonces, lo importante dentro del estado gestacional o del embarazo es que nosotros podamos calcular la edad gestacional o las semanas de embarazo. Tenemos que tener un interrogatorio dirigido para poder obtener, como hemos mencionado, la fecha de última menstruación, que se abrevia como FUM, o la fecha de última regla para otros autores como FUR. Y entonces vamos a aplicar la regla de Pinar, la regla de Nageli o la regla de Wall para poder calcular la edad gestacional y también programar la fecha probable de parto. También hemos avanzado lo que conocemos como la altura del fondo uterino, ¿no? Con la primera regla, la segunda regla y la regla de McDonald, que es la que más se utiliza y tiene un porcentaje de sesgo mínimo. Vamos a conocer la tabla obstétrica y también el gestograma. Y ayer ya hemos avanzado la utilidad de la ultrasonografía en obstetricia. Entonces, empezamos por el interrogatorio. En el interrogatorio nos interesa entonces conocer la fecha de última menstruación, ¿no? Para poder encasillar la fecha y de esta forma calcular las semanas de embarazo. Ahora, si la paciente no lleva un registro adecuado de la fecha de su última menstruación, podemos relacionar, sobre todo esto sucede cuando nos encontramos en pacientes del área rural, no recuerdan el día del mes, entonces poderles hacer recuerdos con alguna fecha importante, ¿no? Puede ser, digamos, martes de Chaya, carnaval, no sé, aniversario de Bolivia o la fecha de la cosecha, de la siembra, y obtener ese dato para tener una idea cronológica de la edad del embarazo. Esto es importante porque imagínense que nos enfrentemos a una paciente que tiene un embarazo eh, menos de 34, 33 semanas. Eso refiere un riesgo para el neonato por el síndrome de distrés respiratorio que puede ocasionar la falta de la producción de surfactante pulmonar. Y la paciente no está segura y nosotros dejamos que ese parto avance, incluso se puede complicar el producto y evitarse, ¿no? O puede ser que esa paciente no recuerde la fecha de última menstruación, nos dé una fecha errónea y nosotros saquemos una edad del embarazo prolongada por encima de las 40 semanas. En ese caso, ese producto también toma riesgo, puesto que el embarazo y específicamente la placenta tiene un programa de desarrollo continuo de 280 días y 40 semanas. Después las células placentarias entran en apoptosis, comienzan a degenerar. Entonces, a partir de las 40 semanas, la salud del producto se va a ir deteriorando. Entonces, es importante fechar el día de la última menstruación o relacionar, como hemos indicado, con algún acontecimiento o un detalle importante que la paciente pueda referirnos. Entonces, ya tenemos y ya conocemos las reglas de Pinar, Nagel igual. La de Pinar, ¿no? Para recordar, hemos mencionado que debemos aumentar 10 días al último día del sangrado menstrual y restar 3 meses. Y así calculamos la fecha probable de parto. En las reglas de Nageli aumentamos 7 días, pero ahora al primer día del sangrado menstrual y de la misma forma vamos a restar 3 meses. La regla de Wall aumentar 10 días va a sumar 10 días al primer sangrado menstrual. Al primer día del sangrado menstrual y vamos a restar 3 meses. Es importante tomar en cuenta que de todas ellas, la que se aplica y se relaciona con la ecografía es la regla de Wall, ¿no? En ese momento nosotros entonces podemos
ir y relacionar con la ecografía. Ejemplo, si por la fecha de última menstruación tenemos un embarazo de 37 semanas, por ecografía puede ser 37 más menos 7, o sea, puede ser 38 o puede ser 36. La ecografía siempre va a variar una semana en relación a la fecha que nosotros hemos calculado por estas reglas. Vayan afuera. Y tenemos la tabla obstétrica, ¿no? Esta tabla obstétrica es, digamos, para los estudiantes que tienen síndrome de Down, porque es fácil y es un chancho que tienen que tener a su mano. Es una herramienta que les va a servir durante todo su rote, específicamente de ginecobstetricia y en el área rural, porque en el área rural lo que más van a ver es mujeres y mujeres embarazadas y también van a ver niños. ¿Cómo se aplica la regla o la tabla obstétrica? Tenemos en esta fila o en esta columna vertical los meses. Y en las columnas horizontales vamos a tener días. ¿Cómo realizo yo el cálculo de la edad gestacional? Ejemplo, por decirles, digo 20 de octubre. Entonces acá busco octubre y en los números negros busco la fecha que me ha referido la paciente. Hemos dicho 20 de octubre. Inmediatamente debajo de este número 20 voy a ver un número rojo y dice 27. Entonces, el 27 de julio va a ser la fecha probable de parto. Otro ejemplo. A ver, por decirles, diciembre. Digo 26 de diciembre. Entonces busco diciembre en los números negros. 26 de diciembre. Y abajo, en el número rojo, voy a buscar el mes. Septiembre. Entonces ahí voy a tener la fecha probable de parto. De esa forma se utiliza la tabla obstétrica. A ver, febrero. Digo 23 de febrero. Números negros. Ahí abajo busco el número rojo y es 30. Y me dice 30 de noviembre. La fecha probable de parto para este embarazo es el 30 de noviembre. Otro instrumento que tienen que utilizar ustedes, bueno, ya conocemos el estetoscopio de Pinar, es el gestograma para calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Este gestograma vienen ahora incluso con todavía más chanchullos. Ahí te dice el peso del feto para las semanas de gestación, te dice la altura uterina para las semanas de gestación e incluso te dice la presión arterial, todo para la edad gestacional. Esto vamos a aplicar juntamente con la wincha obstétrica y el estetoscopio de Pinar durante el desarrollo de su práctica. Y aquí tenemos la técnica, ¿no? Para utilizar el estetoscopio de Pinar. Como pueden apreciar, hay de plástico y hay de aluminio, ¿no? Que se aplica directamente sobre el abdomen materno. Ojo, no se va a aplicar directamente donde nosotros creamos que es lo adecuado. Primero tenemos que ubicar el dorso, o sea, la espalda del feto, ¿no? La posición derecha o izquierda. Ya hemos definido posición como la relación que existe entre el dorso, o sea, la espalda del feto con la hemipelvis materna. En este caso es dorso izquierdo, ¿no? Y vemos que el médico ha colocado el estetoscopio en la espalda del feto para captar el latido cardíaco fetal. Esta es la técnica que hablábamos en la anterior clase de la medida de la altura uterina. No puede ser una wincha obstétrica como esta o puede ser una cinta métrica. Entonces, medimos desde el borde, desde el borde superior de la sínfisis del pubis y entre los dedos índice y medio tomamos la cinta hasta el fondo uterino. Y ese resultado nos va a dar la altura del fondo uterino.
También la medida de la altura uterina se conoce como edad del embarazo por clínica, ¿no? Porque esto es una técnica clínica que nos permite calcular la edad del embarazo. ¿Y cuál es la que menos sesgo, menos errores tiene? Es la regla de McDonald, que también ya hemos hablado, a la cual se va a multiplicar 8 y se va a dividir 7, ¿no? Al resultado que nosotros podamos obtener para aplicar las reglas de McDonald, vamos a sumar, por decirles, multiplicamos 28 por 8 y dividimos entre 7 y ese resultado nos va a dar la edad gestacional por altura uterina o por clínica. También tenemos, si no tenemos una cinta métrica a disposición, podemos hacer una línea invisible, ¿no? Vertical, que vaya desde el borde superior del pubis hasta el ombligo y desde el ombligo hasta el apéndice sifoides. Y voy con el borde cubital de mi mano calculando el fondo uterino, ¿no? Por decirles, está a la mitad de la línea que va del borde superior del pubis al ombligo, voy a estar frente a un embarazo de 16 semanas. Si el fondo uterino está a nivel del ombligo, voy a estar frente a un embarazo de 20 semanas. O por decirles, el fondo uterino está a la mitad de la línea entre el ombligo y el apéndice sifoides, voy a estar frente a un embarazo de 28 semanas. Y si estoy a nivel del apéndice sifoides o del reborde costal, voy a estar frente a un embarazo de 37 semanas. Cuando el embarazo llega a las 40 semanas, el útero disminuye entre 2 a 4 centímetros, ¿no? De aquí, desde el borde, va a disminuir. ¿Por qué? Esa disminución se va a producir, como podemos observar acá, miren, 36, 37 semanas está a nivel del reborde costal y a las 40 semanas desciende 4 a 2 centímetros. Esto sucede porque ya va a disminuir la cantidad de producción de líquido amniótico. Entonces vemos que esta disminución de la cantidad de líquido amniótico se presenta en las últimas etapas del embarazo. Ahora, se puede manejar un memotécnico de múltiplos de 4. Tenemos una altura de 14 centímetros que equivale a 4 meses y medio. A esta altura de 14 centímetros voy a sumar 4 y voy a tener 16 meses que van a, o 16 centímetros que van a equivaler a 5 meses. Sumo 4, voy a tener 20 centímetros que equivale a 6 meses. Sumo 4, tengo 24 centímetros, equivale a 7 meses. Sumo 4, tengo 28 centímetros y equivale a 8 meses. Sumo 4, tengo 32 centímetros que equivalen a los 9 meses, ¿no? Puedo utilizar también esta técnica para calcular la edad gestacional por clínica, por medición de la altura uterina. ¿Cuándo aplico esta medición de la altura uterina? Voy a aplicar cuando la paciente no recuerde su fecha de última menstruación. Se ha olvidado o estaba con anticonceptivos o estaba dando de lactar a su bebé y ha quedado embarazada sin poder ver su periodo, ¿no? Otra de las técnicas que también vamos a realizar durante la práctica y la realización de la historia clínica perinatal base, que ya lo conocemos también, es la medición de la altura uterina y registrarlo en el gráfico de curvas y abscisas, ¿no? Tiene un percentilo 10 y un percentilo 90. Lo ideal es que vaya en el percentilo 50. Si hay mayor ganancia de peso, sobre todo más de 2 kilogramos de un mes al otro mes, debo sospechar de una hipertensión inducida por el embarazo, por retención de líquidos, una insuficiencia renal, una hipoproteinemia o que la paciente esté entrando en un estado de obesidad. Y lo contrario, si está por debajo del percentilo, 50 debo sospechar por qué está bajando de peso. Está entrando en un estado de desnutrición o alguna alteración del tracto gastrointestinal que le impide consumir los alimentos de manera adecuada durante la etapa de gestación. Entonces, lo que acabamos de describir
Esta es la regla de Alfieri, ¿no? Donde sumamos múltiplos de 4 y equiparamos a los meses. La regla de McDonald, que también ya la conocemos, a la altura del fondo obtenido, multiplicamos por 8 y dividimos entre 7. Y estamos, por ejemplo, en este ejemplo, hemos obtenido 33 centímetros. Multiplicamos por 8 y ese resultado lo dividimos por 7. Y ese resultado nos equivale a las 37 semanas. Y estas 37 semanas, si llevamos a los meses solares, tenemos 9 meses. Y esto para recordarles, ¿no? La medición de la altura uterina. Ganancia de peso materno. La ganancia de peso materno se debe realizar todos los meses en el control prenatal. No debe faltarnos en la casilla de registro de la ganancia de peso materno. Y lo vamos a llevar al índice de masa corporal. Y vamos a ver el peso normal, el bajo peso y el estado de sobrepeso, obesidad, e incluso tenemos una casilla donde podemos enmarcar la ganancia de peso cuando se trata de un embarazo gemelar o de un embarazo múltiple, ¿no? Con más de 2 productos. Y vamos a ver la ganancia de peso estimada entre el segundo y el tercer trimestre según el índice de masa corporal y según se trate de un embarazo gemelar o de un embarazo múltiple. Bueno, para recordar la ecografía, antes de las 13 semanas, tengo que realizar una ecografía, mejor si es transvaginal, para identificar una imagen hipoecogénica rodeada por una imagen hiperecogénica que corresponde al saco gestacional. ¿Y cómo calculo la edad gestacional? Si seguimos la flecha, por la longitud cráneo-caudal, ¿no? Que va desde la cima de la cabeza hasta la cola. Entonces, esta medida en el monitor no me va a poder mostrar la edad del embarazo. Y como habíamos mencionado al inicio, si por decirles, por clínica, por fecha de última menstruación, yo tengo 10 semanas de embarazo, por ecografía puedo tener 10 más menos 7. Esto quiere decir que puede darme 11 semanas o puede darme 9 semanas. Entonces hay una variación normal entre la edad gestacional por clínica y la edad gestacional por ecografía de 7 días o una semana. También recordando que puedo obtener la edad gestacional midiendo el diámetro biparietal o midiendo la circunferencia cefálica o perímetro cefálico. O también midiendo la longitud femoral, que hemos dicho, ¿cómo encuentro el fémur? Tengo que buscar una imagen que se parezca a un palo de golf. Yo tengo esta imagen, entonces voy a congelar la imagen con Fritz, ¿no? Y voy a tener la medición de la longitud femoral que también me va a dar la edad gestacional. Y así en el monitor me va a mostrar la tabla con las distintas edades gestacionales y los diámetros que yo pueda obtener. Por ejemplo, a las 36 semanas, el perímetro abdominal debe medir 34.3 centímetros. A las 20 semanas, el perímetro cefálico debe medir 19.4. O puedo ejercitarme de distinta forma, ¿no? Obtengo 13 milímetros de longitud femoral, corresponde a 12 semanas. O voy a obtener 73 milímetros de longitud femoral y eso va a corresponder a 36 semanas. Otra situación que yo debo evaluar es la placenta. El grado de maduración placentaria de grano, así se llama, grado de maduración placentaria de grano. Y ya habíamos hablado que el 50% me va a dar la imagen ecográfica, el otro 50% va a estar en mis conocimientos anatómicos y morfológicos, ¿no? Aquí tengo los cotiledones, tengo los troncos vellositarios de anclaje, tengo las arterias espirales. Entonces, todo esto tiene que estar en mi mente para que yo pueda traspolar a la imagen en 2D que me está mostrando la ecografía.
Y los grados de maduración placentaria van del 0 al 3. Primer grado de maduración placentaria, 0 de grano. Entonces, esquemáticamente voy a ver una placenta lisa, ¿no? Con una superficie regular. Pues miren, tengo una placenta lisa en toda su estructura y el borde también está liso, no existe, es regular, no existe depresiones. Entonces, este es el grado de maduración 0 de la placenta. Luego tengo el grado de maduración 1. Voy a ver que el borde placentario que está en relación a la cara fetal va a comenzar a presentar ondulaciones, ¿no? Algunas depresiones, algunos surcos poco profundos, ¿no? Que se van formando. Y en el espesor placentario voy a ver algunas imágenes hiperecogénicas, ¿no? Como puedo ver acá. Entonces, aquí miren, veo el borde que está en relación al feto de la placenta, presenta algunas ondulaciones poco profundas y algunos puntos hiperecogénicos. Aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo 3, 1, 2 y 3. Y esta imagen representa al grado de maduración placentaria 1. Tengo el grado de maduración placentaria 2. Miren el borde que está en relación al feto. Estos surcos comienzan a hacerse cada vez más profundos. Y esto representa ya la formación de los surcos que separan a los cotiledones. Y ya puedo observar la preformación de los cotiledones. Y se intensifica aún más los puntos hiperecogénicos. Llevamos acá y vemos, ¿no? El borde placentario y miren, estos surcos se van a hacer más profundos y voy a poder observar imágenes hiperecogénicas. Estas imágenes hiperecogénicas, estos puntos blancos que ven, que su nombre correcto son puntos hiperecogénicos, representan puntos de calcificación placentaria. Y tengo el grado de maduración 3. Estos surcos han penetrado la profundidad de la placenta hasta hacer contacto con la placa basal y han dividido de forma completa a los cotiledones. Y puedo observar áreas libres donde se encuentran los espacios intervellosos intercalados con puntos hiperecogénicos, que son puntos de calcificación. Miren, aquí puedo observar un cotiledón y aquí puedo observar otro cotiledón, separados por el surco, y puedo observar imágenes de los espacios intervellosos y también puntos de calcificación. Este es el grado de maduración de grano número 3 de la placenta. En síntesis, para ver y ubicarme, los grados de maduración tengo que ver la superficie. En el grado 0 es lisa y no hay puntos de calcificación. En el grado 2 hay pequeñas ondulaciones y algunos puntos de calcificación. En el grado 2, estos surcos se hacen más profundos, acercándose a la placa basal, y ya hay más número de puntos hiperecogénicos que son puntos de calcificación. Y en el grado 3, los surcos ya se separan en forma completa a los cotiledones. Veo espacios hipoecogénicos que están representados por los espacios llenos de sangrificación, que son puntos hiperecogénicos. Entonces, esos son los grados de maduración de granum de la placenta a través del diagnóstico ecográfico. Si alguna vez tienen la oportunidad de estar en un centro de medicina materno-fetal, van a utilizar la resonancia y la tomografía también para utilizar la maduración placentaria y sobre todo más específicamente para poder detectar algunas malformaciones congénitas en el feto, ¿no? Otra técnica para ver el estado de salud fetal es la amniocentesis, que se realiza entre la semana 15 y la semana 19. Sirve para realizar la aspiración del líquido amniótico.
siempre se realiza a través de la guía ecográfica. Entonces, realizo la guía ecográfica. En el monitor voy a poder ver el polo del líquido o donde existe mayor cantidad de líquido amniótico. Realizo la asepsia, antisepsia y realizo la punción transabdominal, transuterina hasta llegar a la cavidad amniótica y aspiro el líquido amniótico para ver los componentes del líquido amniótico. Me sirve con dos objetivos muy importantes. El primero es ver la madurez del feto. Si este feto está maduro, voy a poder obtener lecitina y esfingomielina, componentes del surfactante pulmonar, que me indican que su pulmón de este producto, o perdón, sus pulmones ya están maduros y podemos interrumpir el embarazo. También para el diagnóstico de malformaciones congénitas. Puede ser que obtenga una elevada cantidad de alfa-fetoproteína y esta elevada cantidad de alfa-fetoproteína me sirve para hacer el diagnóstico de malformaciones del tubo neural. O voy a aspirar células del desprendimiento de la piel fetal para el estudio del cariotipo y ver si ese feto tiene o no cromosomopatías. Entonces, siempre, ¿no? Realizo asepsia, antisepsia, guía ecográfica y la punción transabdominal, transuterina para obtener líquido amniótico. Entonces, obtengo el líquido, puedo de este líquido separar las células, hacer el citodiagnóstico, hacer el cariotipo y ver si existe alguna malformación cromosómica. Decíamos que nos sirve para el estudio de la maduración pulmonar fetal, la obtención del líquido amniótico a través de la amniocentesis. Existen tres técnicas, ¿no? Esta técnica es clásica, donde voy a colocar 5 tubos y cada tubo va a tener cierta cantidad de líquido amniótico, ¿no? Voy a empezar por 1 ml, 75, 50, 25 y 20 ml. Los puedo mezclar con alcohol común. Debo agregar 1 ml de esto, debo agitar durante 15 minutos y luego debo hacer reposar, 15 segundos y debo hacer reposar durante 15 minutos. Luego voy a hacer la lectura correspondiente. ¿Qué tengo que ver? Que este halo de burbujas que ven acá en la parte superior del líquido se mantenga. Si se mantiene, quiere decir que existe surfactante pulmonar y los pulmones del feto están maduros. Entonces puedo realizar la interrupción del embarazo. ¿Cuándo realizo la amniocentesis? Mañana vamos a hablar de ello, pero para adelantarles. Imagínense que tengo una paciente que tiene 40 años, su primer bebé, complicada la situación, y su presión arterial está 160, 120. Y no se acuerda su fecha de última menstruación y yo necesito saber la madurez pulmonar para interrumpir y no interrumpir. Si me dice que está maduro, entonces interrumpo, ¿no? Y doy una oportunidad al feto de que el neonatólogo pueda asistirle de forma adecuada. Porque si ese producto se ovita, se muere en el vientre materno, ya no voy a poder hacer nada. Lo único que voy a poder hacer es llamar a mi abogado porque con seguridad me voy a ir a Chonchocoro por un mal manejo. También se puede realizar el estudio de cuerpos lamelares. Esto se realiza en laboratorios de última generación, de alta gama, que me permite también diagnosticar este producto lamelar proveniente de los neumocitos tipo 2 o las células alveolares tipo 2 encargadas de la producción del surfactante pulmonar. ¿Y cuándo ya puedo encontrar estos cuerpos lamelares? A partir de la semana 26. Entonces, tomo la muestra y llevo al laboratorio. Antes que me olvide, el otro estudio de la maduración pulmonar a través de la obtención de líquido amniótico por amniocentesis es llevar este líquido a la centrifugadora para que este equipo especializado me pueda hacer la relación lecitina esfingomielina, componentes del surfactante pulmonar. Si la relación lecitina esfingomielina es de 3:1, ese pulmón está maduro y puedo interrumpir el embarazo, ¿no? Y aquí tengo una imagen de los cuerpos lamelares obtenidos a través de la punción, aspiración de líquido amniótico a través de una amniocentesis.
Otro examen para ver la salud fetal es la obtención a través de la punción también, pero ahora de las vellosidades coriales, entre la semana 10 y la semana 14. Igual, a través de la guía ecográfica, para evitar funcionar la estructura fetal, ya sea en amniocentesis o en aspiración de vellosidades coriales, ¿no? En este caso, ¿dónde debo ir? A la inserción placentaria para obtener las vellosidades coriales. Entonces, la ecografía me sirve para evitar que yo, cuando realice la punción, pueda lesionar cualquier segmento fetal. No puedo puncionar la oreja, el ojo o cualquier otra estructura del producto. Voy a obtener células de las microvellosidades y puedo realizar el cariotipo. Más específico, para realizar el cariotipo y hacer el diagnóstico de cromosomopatías. Y aquí tengo una alteración del cromosoma extra 21, ¿no? Mi cariotipo me ha dado 47 cromosomas XX. ¿Cuánto es la carga cromosómica normal en el ser humano? 46. Entonces ya tengo un cromosoma de más y eso se llama trisomía. Y este producto es de sexo femenino. Entonces busco el cromosoma 21. Aquí está el 20 y aquí está, ¿no? Tengo, miren, un cromosoma de más. Tengo el par y un cromosoma extra. Entonces este es el cariotipo de un síndrome de Down. Bueno, si tienen alguna pregunta. Ya, atentos a la lista.